Profe, qué Sí, pena. Usted me dijo ácidos y bases, reacciones químicas y enlaces químicos, ¿cierto? enlace químico no. Ácidos y bases. Sí, Reacciones químicas ajá. y... ah, caramba, se me fue la onda. Ácidos y bases, reacciones químicas y nomenclatura de compuestos inorgánicos. Bueno, profe. Nomenclatura de compuestos inorgánicos. Bueno, profe, Profe, gracias. Sí, señor. buenas tardes. Buenas. El taller siguiente que usted va a montar hoy es el de estructuras metálicas y materiales metálicos. Sí, señor. Ok. Ese taller ya está montado en plataforma. Solamente Sí, me aquí falta, le estoy preguntando porque lo estoy viendo. sí, solamente me falta montar lo pertinente a cuestionario, no más. El único que tiene fecha establecida de entrega son los cuestionarios. Lo demás no tiene fecha establecida de entrega. O sea, cuando hablo de fecha establecida es porque se programa, ¿no? En el cuestionario uno programa la fecha de inicio y de final. En los otros temas no. ¿Vale? Ok. O sea que hay que esperar que usted abra el cuestionario para No, porque solucionar el cuestionario. ustedes pueden ir resolviendo el taller. No, lo demás sí, pero el O sea, cuestionario hay que esperar que usted lo edite para poderlo terminada solucionar. esta clase, se graba, se les envía la clase grabada. De todas maneras, observe que allí en la plataforma también está el contenido del tema. En la carpeta dice claramente estructuras metálicas y materiales metálicos. Hay una carpeta gris. Ahí está el contenido de todo el tema que vamos a ver ahorita está allí. O sea, no hay nada Ok. al azar, todo está en la plataforma, absolutamente todo en la plataforma está todo. Por eso le digo que muchas veces esto es un poquito extenso para hacerlo, pero pues hay que cumplir con toda la normatividad. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a compartir en este momentico ya pantalla y vamos a entrar pues ya en materia respecto al tema que vamos a ver hoy. Vamos a empezar por el tema de la cristalización. Profe, disculpe, antes de que comience la clase, Sí, ya le envié, ya les acabé de subir el glosario, ¿vale? al correo, No, la a la plataforma. plataforma, ¿sí, señor? Ok, perfecto, Link. Listo, pues. Angie. Bueno, Angie. Bueno, ok. Este es el tema que vamos a ver hoy, la cristalización. Y ustedes dirán, bueno, ¿y la cristalización qué tiene que ver con la parte de estructuras metálicas y materiales metálicos? Porque es que los metales son cristales. O sea, cuando uno habla de cristalización, habla de la compactación del material como tal. Un cristal no es el vidrio como tal, porque pues uno puede entrar a confundirse por el tema digamos, aquí de la parte literaria. Cristalización, entonces uno lo asocia con cristal, no. Esto tiene que ver con materiales metálicos y con estructuras metálicas. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos enlace químico, que hablamos de la parte de cristalización? ¿Ustedes se acuerdan que los cristales o los átomos se pueden ordenar de varias formas? Cúbica simple, cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica hexagonal. ¿Se acuerdan de eso? O la memoria la memoria ya echó al olvido esa información. ¿Sí se acuerdan? Nosotros veíamos, digamos, en un cubo, cómo se distribuye un átomo, que dependiendo del número de aristas y el número esos son aristas y el número de lado, asimismo se distribuye el átomo y asimismo el átomo hace una contribución. Que decíamos que en cada arista había un octavo de contribución del átomo y al multiplicarlo por 8 aristas creo que decíamos, entonces eso nos daba un octavo por 8 nos daba 1, o sea que decíamos que en ese cubo solamente cabía un átomo como unidad, como una celda unitaria. No sé si ustedes recuerdan eso, pero eso lo vimos ya en el enlace químico. Bueno, entonces entremos en materia. Cristalización. ¿Qué es la cristalización? Es un proceso mediante el cual los átomos o las moléculas se ordenan para formar una red cristalina determinada, lo que acabo de comentarles y de decirles.
Obvio, el ordenamiento es que define el número de átomos que se pueden ubicar en la figura geométrica. Cúbica simple, cúbica central en el cuerpo, cúbica central en las caras, hexagonal, etcétera. Para que la cristalización tenga lugar es necesario que desde la fusión, o sea, estamos hablando que el metal sufre o el proceso de fusión, o sea, pasa de sólido a líquido. La temperatura descienda hasta la solidificación. Entonces la energía de los átomos es lo suficientemente baja como para que las fuerzas de cohesión sean más fuertes que las de vibración de origen térmico, por lo que los átomos pueden ordenarse, alinearse y formar la red cristalina. Deben leer muy bien toda la parte literaria que compete a la cristalización, porque hay muchas preguntas de aquí en el cuestionario. ¿Listo? O en el taller. Entonces deben leer muy bien toda esta información teórica que yo les estoy brindando en este momento. Profe, no le escucho muy bien. Buenas tardes. Habla William Riasco. Profe, no le escucho muy bien. William, mijo, si tenés micrófono, trata de acondicionarlo. No, señor, yo estaba escuchando bien la clase, pero no le escucho bien a usted, profe. ¿Qué más? ¿Cómo me le ha ido? Yo estoy bien en cuanto a la parte de micrófono. No sé, los otros compañeros, ¿cómo me escuchan? Bien, profe, bien. Bien, profe, yo lo También le escucho bien. ¿Al 100%? Sí. Sí, señor. Bueno, William, entonces ponete las pilas porque pues yo creo que tenés algún detalle ya que no te permite escuchar bien. Sí, no sé. Porque yo previamente, antes de empezar... ¿Me escuchan bien, muchachos? Yo a ti También te escucho normal, William. Se le escucha bien, ¿no? Sí, le William? escucha bien. bien, William, yo te escucho normal. No hay algún problema acá. Pero me explico. Sí. Daniel. Profe, qué pena. Ya le envié las fotos de los wikis. ¿De los que reina? Ok, listo. No, con el profesor, don William. Pero me lo envió Oh, ya. Al WhatsApp, profe. ya listo. ¿O yo? Bueno, Listo. gracias. Ok. ¿Seguimos? Sí, señor. La cristalización empieza con la formación del grano. Este grano es importante en la parte de la cristalización y ahora van a ver por qué. Y el grano empieza con la formación de gérmenes en el interior. ¿Qué es el grano? El grano es una porción de materia metálica limitada por una superficie poliédrica irregular. Observen de que cuando hablamos de cristalización siempre vamos a hablar de figuras geométricas. ¿Sí? O sea, porque los cristales siempre van a formarse dando una figura geométrica. La formación del grano depende del número de gérmenes y la velocidad de cristalización. Dentro del grano, los átomos se colocan según las estructuras cristalinas que hemos visto, lo que yo les hablaba anteriormente. Las distintas formas cristalinas, las distintas formas geométricas. En general, oiga bien, esta parte es fundamental. Es una pregunta del taller. En general, cuanto menor, óigase bien, cuanto menor sea el grano del cristal, mejores son las propiedades de dureza, elasticidad, plasticidad, resistencia a la tracción. Existen tratamientos para afinar el tamaño del grano. Estas son algunas irregularidades que sufren los cristales. Y esas irregularidades que tienen los cristales se llaman deformaciones. Una deformación puede ser plástica y puede ser elástica. En la deformación plástica, ¿qué sucede? En la deformación plástica sucede que se le hace un esfuerzo más allá de lo permitido al material y el material se deforma. Cuando usted cesa esa fuerza que le está haciendo al material, el material recobra o recupera su forma primitiva. Esa es una deformación elástica. También hay una deformación plástica. ¿La deformación plástica en qué consiste? Es una situación similar a una deformación elástica,
Pero ¿qué pasa? Que cuando cesa la fuerza, el material no recupera su forma primitiva. Entonces, la deformación elástica es lo contrario de la deformación plástica. Dentro de lo que es el manejo de la cristalización, el manejo de los metales, hay un tema que es la agritud. La agritud se define como un aumento de la dureza debido a las deformaciones. Agritud, aumento de la dureza debido a las deformaciones. Cuando a nivel industrial se están tratando de hacer, digamos, o formar las estructuras cristalinas, también se forman defectos. Se forman defectos por temperaturas, entonces, o calor. Entonces, vamos a verlos. Defectos térmicos. En los defectos térmicos, los átomos no ocupan una posición fija y estática en el espacio, sino que a diferentes temperaturas del cero absoluto, o sea, cero absoluto es 0 grados Kelvin, se encuentran dotados de un movimiento de vibración que aumenta con la temperatura. Esto conlleva a que se produzca una dilatación. Esos son los defectos térmicos. Defectos atómicos. Los defectos atómicos son fallos o alteraciones en la ordenación espacial de una estructura cristalina. Los defectos atómicos pueden ser puntual, lineal o superficial. ¿Qué es un defecto atómico puntual? Un defecto atómico puntual es un espacio interatómico. Puede ser que átomos se coloquen en los huecos de las estructuras atómicas. Se pueden colocar en puntos vacíos de la red en los que no hay átomos. Otro tipo de efectos son átomos extraños que se sitúan en puntos reticulares como en huecos. Otro tema que concierne al tema de los materiales metálicos es la difusión. La difusión es el desplazamiento o cambio de posición que pueden sufrir ciertos átomos en una red, desde su posición de equilibrio a otras posiciones próximas, debido a la agitación térmica. Observen que están hablando de agitación térmica. Esto se está refiriendo a lo que sucede al interior del metal. Y es prácticamente de energía cinética, ¿no? Estamos hablando también de la energía cinética allí. No solamente es calor, sino también el movimiento o la velocidad de los electrones, que eso lo determina la energía cinética. Defecto atómico lineal. El defecto atómico lineal más importante son las dislocaciones. Las dislocaciones pueden ser en forma de cuña o en forma de hélice. El defecto atómico lineal tipo dislocación disminuye la resistencia del material metálico. Ojo con esta parte aquí. Un defecto atómico lineal importante son las dislocaciones. ¿Qué efecto negativo tienen las dislocaciones en los metales metálicos? Que disminuye su resistencia. Esta es una pregunta del taller. Los efectos de las dislocaciones, ¿en qué afecta al metal? En que disminuye su resistencia. Esa es una pregunta del taller para que lo tengan en cuenta. Soluciones sólidas. Son muy pocos los metales que se utilizan de forma pura. La mayoría se mezclan con otros metales para conseguir mejorar las propiedades. Se llaman aleaciones. Entonces, es muy complicado a veces conseguir o tener un metal puro para el uso, ya sea a nivel construcción o ya sea a nivel industrial. La mayoría de los metales vienen en aleaciones. Profe. Sí, señor. Y siempre son hídricos, ¿no? Cuando se refiere a hídrico, ¿está refiriendo a qué? A los metales. Para lograr la composición del metal se debe compactar con agua, ¿no? Ah, ya, ok. Naturalmente, así es correcto. Difícilmente usted va a encontrar, digamos, una producción donde el agua no esté presente. Necesariamente tiene que estar allí. Aleaciones. Los elementos que se mezclan deben ser miscibles en estado líquido
para que cuando solidifiquen formen un producto homogéneo. El producto obtenido debe poseer carácter metálico. Las aleaciones más sencillas son las soluciones sólidas. Dice, en las soluciones sólidas, ¿qué debe haber? Un disolvente mayor y un soluto. Un disolvente mayor y un soluto. Las aleaciones pueden ser unas aleaciones de sustitución, cuando los átomos de la red cristalina del metal se encuentran sustituidos por átomos de otro metal diferente. De inserción, cuando los espacios interatómicos de la red cristalina de un metal se introducen átomos extraños. Una pregunta que les hago ahí al grupo. ¿Cómo se hace para que se forme realmente o para que haya una unión metal-metal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un metal puede unirse con otro metal? Eso lo vimos nosotros cuando vimos enlace químico. ¿Por qué un metal tiene la facilidad de unirse con otro metal? ¿Cuál es la razón? Profe, Sí. pues yo creería que primeramente porque ambos pertenecen al mismo grupo. No, porque no necesariamente tienen que ser metales del mismo grupo. Pueden ser metales de grupos distintos. Por ejemplo, vos puedes tener magnesio, que es del grupo 2, y puedes tener hierro, que puede ser del grupo 6, 7. Entonces no necesariamente tienen que ser del mismo grupo. Ellos tienen unas características específicas que los hace que se puedan unir. Esas características, ¿qué son? Los iones, ¿no? Uno. ¿Y el otro? Los iones es uno. Le falta un complemento. Hay electrones. Es correcto. Iones y electrones se compaginan. Sí, electrones. Sí. Iones y electrones Iones y se electrones. compaginan para formar el metal. Punto, profe, punto. Sí, punto. Claro, Claro, por acá también. iones y electrones se compaginan para formar el metal. ¿Por qué? Porque uno desde la periferia, que son los electrones, entrega, y el otro desde el núcleo también entrega. El otro, ¿por qué entrega desde el núcleo? Porque acuérdense que en el núcleo hay protones y hay neutrones. Y en la periferia están los electrones. Sin que los iones participen y los electrones no participen, no se forma nada. Se tienen que unir los dos para formar un bloque, digamos así, y formar una estructura sólida. En ese caso, los metales. Esa es la razón. Perfecto, listo. Sigamos. Material isótropo. Cuando hablamos de metales, tenemos que hablar de material isótropo. ¿Qué es un material isótropo? Un material isótropo es aquel que presenta las mismas propiedades en todas las direcciones del espacio. O sea, usted coge un metal, lo analiza al lado izquierdo y y le hace un corte y hace el análisis. Y al lado derecho le hace un corte y hace el análisis. Y al hacer ese análisis tiene las mismas propiedades, las mismas características. Ese metal se denomina isótropo. Es una pregunta del taller. Entonces, pilas con eso. ¿Vale? Hasta aquí terminamos la parte que compete a la cristalización. ¿Vale? Bueno. Vamos a Disculpe, ver. antes de que continúe, ¿puedo volver a explicar esa parte de isótropo? Cuando uno es un corte. Cuando usted tiene un metal, puede ser tubular, puede ser laminar. Y usted del lado izquierdo puede sacar 3 centímetros. Del lado derecho, a los extremos, puede sacar 3 centímetros. Y usted le hace un análisis a cada una de esas muestras. Esas muestras, si le presentan las mismas propiedades y las mismas características en el análisis, ese material se puede considerar que es un material isótropo. ¿Por qué? Porque se supone, digamos, de que como están en espacios distantes, se supone que ese material aparentemente debería ser distinto, pero no puede ser distinto. Entonces, en cualquier dirección donde usted tome un trazo o un pedazo del metal,
le tiene que dar las mismas características. A eso se le denomina material isótropo. Ah, vale, profe. Muchas Profe, gracias. Sí, señor. eso es como si tuviera una propiedad para transmitir de diferentes direcciones igual un punto de masa, algo así, ¿no? Correcto. Es que digamos, si yo hablo de aluminio, pues en cualquier parte, en cualquier tramo del metal, me va a aparecer aluminio. No me puede aparecer hierro, no me puede aparecer cobre, a menos que tenga una aleación, porque ya las aleaciones tienen otro tipo de comportamiento. Pero si yo estoy hablando, voy a hablar estrictamente de acero, por ejemplo. Entonces, no me puede aparecer aluminio allí, ni me puede aparecer estaño. Me tiene que aparecer acero, me tiene que aparecer hierro y carbono, por ejemplo, ¿cierto? Para que son los que constituyen el acero. Entonces, si no es así, entonces tengo un material raro, un material extraño para analizar. Esa es la situación con los materiales isótropos, ¿vale? Bueno, vamos a mirar otra diapositiva. Me voy a salir de compartir pantalla un momentico para mostrar la otra diapositiva. Bueno, aquí está, materiales metálicos. Este es el contenido del tema, materiales metálicos, el hierro y el acero, materiales metálicos no férricos, cómo se fabrican los metales, en todo el orden, ¿no? A nivel industrial, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar. Aquí están los materiales metálicos. Dice que los materiales metálicos son aquellos que están compuestos básicamente por uno o más metales. También pueden contener otros materiales como el carbono. Los materiales metálicos cuyo componente principal es el hierro son llamados materiales férricos. Son ejemplos de este tipo de material el hierro y el acero. Los materiales no metálicos obtenidos a partir de otros metales son llamados materiales no férricos. Ejemplo de materiales no férricos: zinc, cobre. Berilio. Materiales férricos: hierro, acero. ¿Listo? Ahí está. Esta parte pónganle mucha atención porque hay muchas preguntas en el taller sobre esto. Hay muchas preguntas. ¿Qué propiedades tienen los metales? Pues que son buenos conductores de calor y buenos conductores de electricidad. Para que el metal pueda ser buen conductor de la electricidad, debe tener una resistencia baja a la electricidad. Óigase bien, para que un metal pueda ser buen conductor de electricidad, debe tener una resistencia baja a la electricidad. ¿Listo? Y para que sea pues un buen conductor, pues debe ser un material que pueda transmitir calor a través de sí. Eso es. Otra característica de los metales que presentan brillos son sólidos. La mayoría de los metales son sólidos, excepto el mercurio, pues que a pesar de ser un metal es un líquido. Se funden a temperaturas que se llaman puntos de fusión. Son maleables y dúctiles. O sea, maleables, ¿qué significa? Que puedes sacar láminas de ellos, ¿sí? Dúctiles, que puedes sacar hilos de ellos, ¿sí? Entonces, acá hay unos ejemplos que te dicen que como metales dúctiles y maleables puedes tener el oro, puedes tener la plata, puedes tener el cobre, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aquí abajo están las características de los metales. Son conductores, se pueden fundir, son líquidos. Aquí están en estado natural, cómo se encuentran, etcétera, etcétera. Los metales forman aleaciones. ¿Qué es una aleación? Es un material metálico que se obtiene al fundir y dejar que se solidifique una mezcla de un metal con otros materiales.
casi siempre otros metales. El producto resultante tiene características metálicas y algunas propiedades que no tenían los componentes por separado. O sea, cuando se hacen aleaciones, las aleaciones resultan mucho mejor que el producto puro. ¿Sí? Eso es lo que significa ahí. Dice, el latón, por ejemplo, es una mezcla de cobre y zinc. Escuchen, el latón, por ejemplo, es una mezcla de cobre y zinc y resulta más duro y con resistencia eléctrica. ¿Sí ven? Entonces, ojo, lean bien. El latón es una aleación de ¿qué? Cobre y zinc. Preguntan que también está en el taller. O que también puede estar en el cuestionario. Aquí tenemos las diferentes formas comerciales como se presentan los materiales metálicos. Un material metálico, dice, formas comerciales más habituales de materiales metálicos son largos, barras cuadradas, redondas y alambres, planos, superficie de diferentes espesores. Las más finas se denominan chapas. Perfiles, barras con forma de espirales, en U, triangular. Lingotes, bloques obtenidos al vaciar metal líquido en un molde. Estas son las diferentes formas comerciales como uno puede encontrar un material metálico. ¿Cómo se obtienen los materiales metálicos? Pues a través de un proceso de minería. En la minería se encarga de extraer minerales metálicos o menas. En la siderurgia o metalurgia trata los metales elaborados y sus propiedades. ¿Qué se hace a nivel de industrial? Por ejemplo, en la metalurgia se hace la calcinación y la tostación y la electrólisis. Estas dos características se la leen muy bien porque hacen parte de preguntas. Calcinación y tostación y la electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? Hay una pregunta ahí. ¿Qué es la calcinación? Hay una pregunta ahí. Aquí está la definición y ustedes la pueden contestar fácilmente. Aquí están los materiales que normalmente se usa a nivel de los trabajos domésticos, los trabajos semi-industriales, latas de latón, material de cobre, piezas de aluminio, piezas de acero, que esto es lo que cotidianamente uno puede encontrar cuando uno visita una industria pequeña. Ya cuando uno habla de siderúrgica, pues ya estamos hablando de otra cosa. Ya aquí a nivel siderúrgica, ustedes pueden ver aquí, se describe todo el proceso que se lleva a cabo en la siderúrgica, que es algo mucho más industrial, mucho más empresarial, mucho más sólido, mucho más robusto. Entonces, aquí está el paso a paso de un proceso siderúrgico. Pues no vamos a entrar a detallar eso porque pues ustedes lo pueden leer perfectamente cuando vayan a mirar los apuntes. Profe, eso ya serían como para hacer, ¿cómo se llama eso? ¿Construcciones? Son Sí, ya claro, materiales de construcción. sí, esto aquí ya es a nivel industrial. Aquí ya estamos hablando de otro nivel. Claro, es decir, usted va a hacer un edificio de 15 pisos. Pues usted no le vaya a comprar al señor que vende los hierritos ahí, pues, y el material. No, usted ya está hablando de otro nivel. Usted tiene que ir a una industria, a una siderúrgica, que ya le vendan el material ya a ellos directamente por muchas razones, por seguridad, por calidad, por precio, y usted ya va a construir con toda seguridad su edificio de 15 pisos, o de 10 pisos, de 12 pisos. Pues si hablamos de una casita de 2 pisos, 3 pisos, no, eso ya es doméstico. Vale, profe. El hierro del acero, dice hierro dulce. ¿Qué contiene el hierro dulce? Dice que es más o menos del 99.9% o más. Tiene pocas aplicaciones industriales y resulta muy difícil de obtener. También se llama hierro forjado porque es muy dúctil y maleable. Se emplea en trabajos de forja y para construir electromanes y transformaciones eléctricas. Este hierro básicamente uno lo ve en los antejardines de las casas, ¿no? Que es los trabajitos que se hacen para las ventanas y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces aquí dice... Para las rejas y todo eso, ¿cierto? Las rejas, sí, correcto. Aquí dice, trabajo en forja. Le muestro uno, profe. ¿Cómo?
Que si le muestro uno de esos hierros dúctiles, ¿Lo tienen dónde? aquí en el taller, estoy recibiendo la clase en el taller. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que tendría que Ahora que deje de compartir, que tengo un espacio, yo lo muestro. Ok, trabajo en forja, electroimán y transformadores. Esto es más o menos en lo que se emplea el hierro como tal, ¿no? Hierro dulce. Acá también hablan de los aceros. Los aceros son aleaciones de hierro y de carbono entre 0,03 y el 1.2. Pilas con esta información. El acero, ¿qué contiene? Menos del 1% y menos del 2% de hierro y carbono. Aquí está. Esta es una pregunta del taller también. Del cuestionario. A la aleación se le añaden otros metales. Esos metales pueden ser manganeso, níquel, titanio, etcétera. Según las propiedades del tipo de acero que se desee lograr. Se aplican en muchos campos industriales. Hay dos tipos de acero, aceros comunes y aceros aleados. Allí está la definición, ustedes la miran en detalle, la miran tranquilo. Aquí están dos ejemplos de muestras de acero, el acero común y el acero aleado. Otro tema que tiene que ver con los materiales metálicos son las fundiciones. Dice que las fundiciones son aleaciones de hierro y carbono que van entre 1,7 y el 6,7. Mire que el porcentaje de hierro y el porcentaje de carbono aumenta, ¿sí? Las fundiciones tienen más hierro y más carbono que el acero. Al tener más carbono resisten mejor la corrosión y los cambios de temperatura. Son fáciles de moldear y se emplean en la fabricación de piezas de gran tamaño. Dice, se clasifican en fundiciones ordinarias y fundiciones aleadas. Está muy claro lo que son las fundiciones. Casi todas las piezas que salen de ahí, esa mezcla que usted dice, son para bustos o monumentos. Es correcto. Yo inclusive pensaba que los monumentos los hacían de bronce, ¿no? No, eso es una aleación. Ya. Depende del tipo de monumento, porque pues donde yo trabajaba se hacían de hierro y se hacían de bronce. Pero entonces si es bronce, el bronce se le hace aleación de hierro dúctil, del fácil, del que uno puede forjar con cobre, para que pueda dar el bronce, para que no altere, digamos, su viscosidad. Pero, por ejemplo, un material de bronce expuesto permanentemente a la humedad, al calor, ¿no es mejor que un material que tenga hierro? No, depende. ¿No? Para el tipo de monumento de gusto que se vaya a hacer. Porque allá, por ejemplo, nosotros lo hacíamos y la aleación era chatarra, que es el hierro dúctil, que uno puede forjar o aplastar, con cobre. Ya. Esa era la mezcla, para que el bronce cogiera más fuerte. Tuviera más resistencia. Exacto. Profe, y ahí no influye mucho el clima o el por eso le preguntaba yo a él. No, él dice no, porque, no. Profe, sí. Tú tienes un horno de 1500 grados de temperatura. Y ese horno es el que te va a dictar el calor que necesita el bronce para anteponerse a cualquier clima. Sí. La resistencia que le dé el horno. Ah, ok. Pero miremos el tema de la oxidación. O sea, y el horno en estado sólido. Pero es que yo no me voy tanto por el tema de la resistencia. Un estado sólido. Yo no me voy tanto por el tema de la resistencia del material, sino la exposición. Claro, pero por el óxido. El óxido. La durabilidad que tenga porque en el clima. Para eso era lo que yo le decía el otro día. Sino que son fórmulas que uno no puede dar por ahí porque la gente empieza, me perdona la expresión, empieza a orinarse todo lo que haya a fundir. Entonces el orine era lo que se le empleaba, una capa por encima con óxido. Después de estar fundido y limpio, orine y óxido.
para que ellos le cubrieran de cualquier exposición al clima, cualesquiera que fuera. Ah, ya, ya. Entonces, ¿esa empresa era unos meones o qué? No, el meao tiene unas cocciones infinitas que la gente no se imagina. El meao, por ejemplo, de los niños sirve para los riñones y así limpia muchas cosas. Es que acuérdese que el orina es amoníaco, ¿no? Sí, señor. Ah, ok. El orina es amoníaco, entonces ahí ya no va a actuar el agua, sino el amoníaco como tal. El amoníaco. Claro. Lo que pasa es que ese es el problema que uno a veces escucha de una sustancia y si uno no sabe la composición de la sustancia, entonces uno no logra ir más allá del uso, ¿no? Que la sustancia pueda tener. Claro, pues. Materiales no férricos. Tiene toda la razón ahí, profe. Claro, los materiales no férricos son más caros y difíciles de obtener que los férricos. Sin embargo, presentan algunas propiedades que los hacen necesarios. Son más difíciles de oxidar, conducen mejor la electricidad y el calor, funden a temperatura más baja, son más fáciles de mecanizar, se clasifican en metales pesados, metales ligeros y metales ultra ligeros. Y aquí abajito hay unas muestras, unos ejemplos de ese tipo de metal, ¿no? Entonces usted lo ve, metales pesados, zinc, cobre, mercurio, wolframio, metales ligeros, aluminio y titanio, metales ultraligeros, magnesio natural y elaborado. ¿Listo? Ahí está. Materiales no férricos. O sea, cuando hablan de materiales no férricos es que no hay presencia de ¿qué? De hierro, pero sí hay presencia de otro tipo de metal. Pero pues como el hierro lo toman como la base, por eso los clasifican así. Dice, el cobre es un metal de color rojo brillante, muy resistente a la corrosión. Conduce bien el calor y la electricidad. Es muy dúctil y maleable. Se obtiene de minerales como la cuprita, la calcopirita y la malaquita. Lean bien esta parte. ¿De dónde procede el cobre? De la cuprita, la malaquita y la calcopirita. Se ha usado desde la antigüedad para hacer armas, adornos, monedas. Hoy se usa en conductores eléctricos, alambiques y conducciones de gas y agua, así como otros usos en construcción. Sus aleaciones principales son los bronces y los latones. O sea, cuando a uno le hablan de bronce, inmediatamente piense que ahí está metido el cobre. Y cuando te habla de latón, inmediatamente piense que ahí está metida el cobre también. En los bronces están formados por cobre y estaño. Y los latones es cobre y zinc. ¿Sí? El latón es cobre y zinc y el bronce es cobre y estaño. Materiales férricos, materiales no férricos. Aquí nos van a hablar de... Profe, sí. Hay en los no ferrosos, el cobalto, el tungsteno, también clasifican el También berilio. clasifican, sí señor. También clasifican. No ferrosos, correcto. Sí señor. Aquí hablan del aluminio. ¿De dónde se extrae el aluminio? De la bauxita. Ojo, asocien. Aluminio se asocia con bauxita. Se extrae de aquí, de la bauxita. Su origen es de la bauxita, del aluminio. No voy a leerle el resto porque pues usted lo van a tener allí a la mano y entonces ustedes pueden ya leer el texto. Otro material no férrico es el estaño. ¿El estaño de dónde se extrae? De la casiterita. Se obtiene o se extrae de la casiterita. Toda esta parte que estamos viendo, de dónde se extrae el metal, son preguntas que están allí en el taller o el cuestionario. Entonces hay que leer bien toda esta parte. Hay que meterse a fondo en esto. El zinc. ¿El zinc de dónde se extrae? De la blenda. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos metales tiene su origen. Entonces, es simplemente asociar el metal con el origen. El origen está allí. Esta parte que sigue tiene que ver ya con la parte, digamos, industrial, las formas o la manera como se puede trabajar
los metales a nivel de las fábricas. Entonces aquí están diseñados. Y hay diferentes tipos de metal, ¿no? Y diferentes formas como se fabrican los metales, ¿sí? Este es un ejemplo. Aquí dice que tenés un compás, que tenés una escuadra, que tenés una regla, que tenés una regla metálica, que tenés una punta. Todo esto está constituido por metales. O sea, que es una forma de enseñar los cortes, ¿no? Cómo se realizan, cómo se hacen, para tener diferentes formas de cómo observar un metal. Aquí también está lo otro. Como ven, pueden ver tijeras. Hay alicates de diferentes tamaños, de diferentes niveles. ¿Listo? Acá nos hablan del aserrado. Dice que el aserrado se realiza sobre alambres gruesos, varillas, chapas, tubos, perfiles. Se emplea la sierra de arco cuyas hojas son intercambiables. Todo el material que normalmente uno ha utilizado durante su vida, su trayectoria, a nivel doméstico, a nivel industrial, aquí está demostrado, ¿no? Y la importancia pues que tienen los metales para el uso de este tipo de herramientas. Otro tipo de metal, dice la fabricación de formación y arranque de viruta. Este es otro tipo de material que se utiliza a nivel industrial. Viruta 1, Viruta 2. Acá nos están hablando ya de otro tipo de material. Hablan de los taladros. Profe, disculpe, ¿qué es viruta? ¿Cómo? ¿Qué es viruta? Lo que pasa es que este material habla, digamos, es cuando usted coge... ¿Usted alguna vez ha visto un taladro? Sí, señor, claro. Bueno, cuando usted coge el taladro no solamente es para se abre el hueco. Cuando usted aplica el taladro le bota viruta, el material, o sea, el residuo. Ah, el residuo. Ah, el ya, residuo ya. de lo que sale de lo que se está haciendo. Sí, ya. Ok, gracias. Vale. Por ejemplo, cuando alguien utiliza una cegueta y va saliendo el polvillo, el polvillo, hierro, el el ripio. acero. Sí. Ese. Ajá. Vale. Mira que aquí habla de otro tipo de viruta, la viruta 3, lo que produce una lima. ¿Sí? Cuando usted coge un cuchillo y trate de sacarle filo. Tiene viruta en los pies. De todas maneras, usted allí está, digamos, entre comillas, debilitando el material y le están saliendo virutas. Acá ya hablan de otra cosa. Hablan de uniones y acabados, que ya es diferente a lo que veíamos inicialmente. Profe, sí, mijo. Usted que, o sea, no es nada de chanza ni de recocha, no es nada de recocha. Ajá. Pero sí suena a recocha, pero es una pregunta seria. ¿Por qué hay personas que los talones de los pies se les pone, o sea, duro? Y al limarlo es como si tuvieran viruta. O sea, digo, eran virutas esas metálicas, así. Bueno, sucede que nosotros, cuando hacemos uso del baño, nosotros somos muy descuidados y nosotros no lavamos los baños con lejía. O sea, el piso. Entonces, Sí, señor. En ese piso se acumulan hongos. Y esos hongos no sé por qué razón, siempre a nivel del talón es donde se prenden, donde se forma ahí el problema del hongo, y eso con el tiempo se te va formando una costra. ¿Por qué? Porque uno no toma también la precaución de utilizar bicarbonato de sodio y lavarse esa parte. El bicarbonato de sodio con agua tibia ablanda ese sector y usted puede coger una lima o puede coger, digamos, algo con el cual usted se puede rastrillar, llamémoslo así, y puede ablandar esa zona para que la zona no se le coloque como una zona como si fuera callosa. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Esos son hongos. Eso no es algo distinto, sino hongos. Pero como ese hongo no se trata, entonces eso se te va formando la costra y esa costra se vuelve como un callo, durísimo. Es decir, inclusive hay gente que no sé por qué razón a veces hasta le duele esa vaina, porque claro, eso crece.
Entonces, si te vas a colocar el calzado, pues te vas a sentir muy molesto, te va a fastidiar. Y eso es lo que pasa allí. Listo. Gracias, profe. Bueno, todo lo que viene aquí ya son muestras de la parte metálica a nivel casero, a nivel industrial. Miren, aquí dice una fabricación industrial y nos dicen la clase de fabricación. Aquí está, ¿sí? Todo esto que sigue, pues son diferentes muestras industriales de cómo manejar el tema de los materiales metálicos. Bien, bueno, este es el último, fabricación industrial con metales de forma mecanizada. Ahí están los ejemplos, los diferentes equipos que se utilizan y qué es lo que se puede formar mediante un proceso mecanizado a nivel industrial respecto a materiales metálicos. Yo creo que allí, con esto aquí terminamos la parte de la exposición. No sé cuántos minutos me demoré. Yo tenía un problema con esto de subir los videos a YouTube, porque no me está permitiendo subir videos más allá de 30 minutos. Entonces me está tocando disminuirle el peso a la... disminuirle el peso a la ¿qué? Al archivo.